Conozco a muchos, yo sé que muchos no me conocen, algunos, caras nuevas para mí, pero estoy bien contento que está creciendo la iglesia y veo la obra del Señor trabajando en ustedes. Y eso nos llena de gozo, ¿verdad? Y nos llena de paz. Les voy a pedir que busquemos Romanos 12. Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2. Les voy a pedirle por favor que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Aquellos que puedan. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre Celestial, vengo delante de ti, Señor, reconociendo que no soy digno, Señor, de estar exponiendo tu palabra, Señor. Estoy delante de ti, Señor, y de parte de ti, Señor, que es un privilegio para mí, Señor, en lo cual has hecho. Te pido, Dios, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que sea tu palabra la que hable. Señor, tú eres grande, tu palabra es santa, Señor, porque tú eres santo. Permite que nos confronte, Señor, y trabaje en nuestros corazones. Ayúdanos a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, no tomes en cuenta a este humilde predicador, Señor. Solo te pido que te glorifiques en medio de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermano. Hoy vamos a hablar sobre la adoración. Quizás es un tema que todos pensamos que conocemos. Probablemente cuando hablamos de adoración nos vienen muchas cosas a nuestras mentes, ¿verdad? Quisiera, antes de continuar, decir que voy a dar una serie de adoración. Las veces que me toque venir, que el hermano nos hable, ¿verdad? Vamos a continuar con esta serie. Hoy simplemente vamos a entrar en una introducción. Y se llama, el título de hoy del sermón, es una introducción a la adoración. Hay muchas partes en la adoración. La adoración es muy amplia, así que vamos a solamente limitarnos en esta serie a la adoración en el servicio público, lo que es el culto que nosotros celebramos cada vez que venimos y nos reunimos. Simplemente en eso, porque es muy amplio y verdaderamente muy abarcador el tema de la adoración. Claro, vamos a tocar muchos aspectos que tienen que ver con la adoración y tenemos que establecer unas bases para poder entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando venimos al templo. ¿Qué es como cuerpo nosotros adorar al Dios que ha creado todo este universo? Al único Dios verdadero. Pero el problema está en que hoy en día las iglesias se han desviado de la palabra de Dios y han puesto en sus templos, en sus iglesias, un estilo que probablemente no es el que Dios ha dicho que nosotros hagamos en su palabra. Y ese es el riesgo. Y la idea es examinarnos nosotros mismos a ver si estamos teniendo la actitud correcta, si como iglesia estamos practicando la adoración correcta según la palabra y que no vayamos a caer en las mismas costumbres que está cayendo el mundo. La iglesia hoy en día ha metido el mundo adentro de la iglesia.
Y eso no es algo que se pueda notar a simple vista. Esto va ocurriendo y es un proceso que va haciendo poco a poco, va transcurriendo poco a poco. Y cuando tú vienes a ver, tú ves una iglesia totalmente apartada de la palabra de Dios. Muchas veces cuando hablamos de adoración, ya vienen cosas en nuestras mentes. Vienen ideas, porque cuando hablamos de adoración, hacemos lo que todo el mundo hace o lo que se nos está enseñando. Pero muy pocas veces estas personas se detienen. Por ejemplo, en mi caso, yo hacía lo que mi iglesia me enseñaba, ¿verdad? Pero nunca me puse a pensar qué dice la Biblia acerca de la adoración. Cuando empecé a estudiar acerca de lo que dice la Biblia acerca de la adoración, me di cuenta que muchas de las cosas que hacemos no era correcto según la palabra de Dios. Y el problema con esto es que podemos llegar a la idolatría. Porque si nosotros no adoramos a Dios como Él ha revelado en su palabra, vamos a caer en la idolatría. Y era exactamente lo que había pasado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si vemos el Antiguo Testamento, ellos no se apartaron totalmente de la palabra. Ellos tenían la palabra, pero añadieron dioses, añadieron costumbres de la época. Y Dios los llevó al cautiverio, los disciplinó. Entonces, no queremos eso para nosotros. Queremos vivir vidas de acuerdo a lo que Dios ha determinado en su palabra. Probablemente en esta serie, ¿verdad? Quisiera decir lo que vamos a estar cubriendo. El objetivo va a ser la adoración y el servicio público. Cómo Dios quiere que nosotros le adoremos cuando estamos aquí reunidos. Debemos hacer, ¿qué debemos hacer en los cultos según la palabra de Dios? Estaremos contestando algunas preguntas tales como: ¿acaso Dios nos ha dado libertad de hacer lo que queramos en los cultos de adoración? Es una pregunta que debemos hacer. ¿Dios nos ha dado la libertad realmente de hacer lo que nosotros queramos en el culto? Es una pregunta simplemente que debemos contestar, ¿ok? ¿Acaso podemos usar instrumentos? Nadie se ha preguntado si está bien usar instrumentos o no usar instrumentos. ¿O acaso hay como en el Antiguo Testamento? Para que sepan, en el templo no se podía usar todos los instrumentos. Dios había determinado qué instrumentos se podrían usar. Ahora, nosotros como iglesia, ¿podemos usar cualquier instrumento? No estoy diciendo que sean malos, simplemente estoy diciendo que son preguntas que debemos contestar, ¿verdad? Y esa contestación está en la palabra de Dios, aunque no lo crean. Está ahí, la podemos contestar. Y es a lo que quiero llevarlos. Ahora, hoy no vamos a hablar de eso. Solamente estoy diciendo lo que va a ir en la serie. Podremos añadir especiales y personas. Cuando digo especiales, es gente que se para al frente, y lo digo porque son cosas que están pasando. Podremos añadir especiales, que una persona cante y todos nos quedemos ahí mirando lo que está sucediendo, solamente siendo nosotros espectadores. Eso estaría bien en el servicio de adoración. O sea, estoy hablando los domingos cuando venimos a adorar a Dios. ¿Qué cánticos nosotros debemos tener en nuestros cultos? ¿O qué no debemos cantar? Podemos cantar cualquier canción que mencione a Dios. Si menciona a Dios, pues está bien, está mencionando a Dios. ¿Sería eso lo que Dios quiere? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Una pregunta bien importante. Es una pregunta bien importante. ¿Estaría bien cantando, levantando las manos? No estoy diciendo que esté mal, es una pregunta. ¿Estaría bien que cantemos levantando las manos, brincando, que saltemos, corramos por todo el edificio? Esas son cosas que están pasando. ¿Verdad que sí? Ahora, hermanos, la intención de esta serie es realmente que podamos conocer a Dios. Es tener un encuentro con nuestro Dios. Es que podamos cada día conocerle más. ¿Cómo nosotros vamos a adorar a un Dios que no conocemos? Muchas veces no adoramos a Dios correctamente porque no le conocemos. Simplemente es eso. Así que, hermanos, mi intención es que salgamos de aquí adorando a Dios con una mayor convicción y una mayor entrega
Yo espero que desde hoy, yo sé que antes lo han hecho, no estoy diciendo que no, simplemente que hoy vayamos aprendiendo cosas nuevas o que ya hayamos aprendido, pero que quizás nos pueda ayudar a volver otra vez a sentir esa pasión y esa entrega por nuestro Dios. Que vengamos con una actitud de adorar a Dios. Eso es lo que queremos lograr con esto, que podamos realmente vivir una vida, y lo van a ver, hoy lo vamos a ver, cómo podemos vivir una vida de acuerdo a que sea agradable a Dios, que sea agradable a Él. ¿Qué nos dice la palabra acerca de eso? Ahora, si yo les dijera a un grupo de creyentes, ¿qué es la adoración? Muchos piensan que saben. Si yo hablo de adoración, muchos ya tienen algo en su mente. Ahora, si yo les dijera que me la definieran, que me dijeran, ¿qué significa eso de adorar a Dios? Probablemente encontraríamos diferentes respuestas, pero muy pocos podrían darme una contestación realmente bíblica. ¿Y saben por qué? Porque ya tenemos ideas. Ya tenemos ideas, ya hacemos cosas, igual que con otros temas, hacemos cosas que ya nos han, como vemos en la iglesia cómo se hace, nosotros repetimos eso. Y ya pensamos, pues, adoración, pues, es bien fácil, ¿verdad? Muchos van a decir, pues, cantar. Muchos van a decir, pues, orar. Eso es adoración. Muchos van a decir, pues, venir los domingos a la iglesia. Leer la palabra. Sí, hermanos, eso es adoración, es parte de la adoración. Pero no es todo de la adoración. La idea principal, según la Biblia, de adoración es postrarse ante Él. La verdadera adoración consiste en postrarse ante Dios. La adoración falsa consiste en postrarse ante cualquier ser o cosa que no sea Dios. Hermanos, la definición que les voy a dar es esta. Es la más sencilla que encontré. La adoración es rendir honor a un ser superior a nosotros. Rendir honor a un ser superior a nosotros. Es rendir honor, gloria, alabanza, exaltación a un ser superior a nosotros. Viene la idea de una actitud de reverencia. Viene la idea de, en el griego, como tal, significa besar la mano. Es agazaparse. ¿Saben lo que es agazaparse? Es encorvarse. Es el cuerpo ponerlo hacia abajo, hacia la tierra. Eso es adoración. No sé si se acuerdan de los amigos de Daniel que tenían que adorar la imagen. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Postrarse. La Biblia siempre que habla de adoración tiene que ver con postrarse. No tiene que ver con saltos, brincos, ni nada de esto. Tiene que ver con una actitud de reverencia. Eso es adoración. En Filipenses 2, 10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Fíjense, va a haber un momento donde todo el mundo, todos los seres humanos van a adorar a Jesús, aunque no quieran. Y lo que nos dice es que vamos a doblar las rodillas. Es algo que es postrarse, es una actitud de que Él está por encima de nosotros y nosotros estamos por debajo. También la Biblia, cuando habla acerca de la adoración a Dios, nos dice que debemos responder a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. Responder a todo su ser, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Implica que debemos adorarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo el corazón. Perdón, cuerpo y corazón. Pero hoy simplemente vamos a entrar en una introducción sobre la adoración. En Romanos 12, 1, 2 dice, así que hermanos, os ruego
por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mi primer encabezado, hermanos, es sobre cómo comienza todo. Y todo comienza con Dios. El punto de partida en la adoración es Dios. Y yo sé que muchos me dirán, sí, pues estamos adorando a Dios, ¿verdad? Pues, Él es el centro de adoración. El problema con esto es que sí lo pensamos. El problema es qué es lo que ocurre cuando vamos a adorar a Dios. Él dice, Pablo reconoce que no hay nada que se pueda hacer si no es por su misericordia. Piensen, hermanos, que el texto dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Él empieza aquí a hablar de adoración. Anteriormente, él está hablando de algo. Por eso dice, así que, es algo que continúa, pero a la misma vez, desde el 1, Romanos 1, hasta el 11, él está estableciendo un montón de teología. Él está hablando al pueblo romano, a los cristianos que están en Roma, sobre que el ser humano es injusto, no hay justo ni siquiera uno, somos pecadores, la justicia de Dios. Él establece un montón de teología y él va desde el 1 hasta el 11 hablando sobre mucha información importante sobre la información que debemos tener para con Dios. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Dios? Él empieza hablando desde el 1 hasta el 11. Pero ahora aquí en el 12 cambia un poco la dinámica. Ahora él no va a hablar simplemente de Dios y de nosotros, sino de lo que nosotros tenemos que hacer ante este Dios que es santo, santo, santo. Y lo primero que él empieza a hablar es de las misericordias de Dios. Todo comienza con Dios. El punto de partida es Dios. El centro de nuestra adoración es Jesucristo. Y es algo que nosotros debemos entender, que no se puede hacer nada si Dios no tiene misericordia. Si Dios no nos hubiera perdonado, no podríamos tener una relación con Él. Piensen en eso. Si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, ¿cómo nosotros podríamos tener una relación con Él? ¿Cómo podríamos venir a adorarle a Él? Si no hubiese sido por su misericordia, si no hubiese sido por Cristo, si el evangelio no hubiese sido, que es la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Jesucristo vino, es Dios encarnado, Dios vino, se encarnó, nació Jesús. Vino a este mundo, vivió una vida completamente santa, sin pecado, perfecta. Su muerte, él tuvo que morir en nuestra propiciación, pero también tenía que resucitar. Jamás podríamos gozar de su misericordia si no hubiese Cristo muerto en lugar de nosotros. Si Dios mismo no hubiese propiciado la ira de Él. Así que lo primero que tenemos que entender es que Dios es el centro. Cuando nosotros adoramos a Dios, Jesús es el centro de nuestra adoración. Todo comienza con Dios y el centro es Él. Cuando nosotros centramos la adoración en nosotros, por ejemplo, en lo que nosotros queremos sentir o en lo que nosotros queremos hacer para Dios, nos estamos desviando. Nosotros venimos al templo y queremos enfocarnos en Jesús. Nosotros queremos enfocarnos en los atributos de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros vemos una centralidad en esto. Podemos encontrar ejemplos en el Antiguo Testamento y lo voy a dar por encima, no voy a entrar en ningún pasaje. Cuando lo empiece a decir van a saber de qué estoy hablando. En el Antiguo Testamento la adoración era centrada en Dios. Todo lo que se hacía era centrado en Cristo. Y aquí todo el mundo va a decir, para,
Cristo no había nacido todavía. ¿Cómo iba a ser esa adoración en Cristo? ¿Cómo iba a estar centrado en Cristo? ¿Cómo podría ser eso? Sí, hermanos. Aunque ellos no lo entendían perfectamente, como nosotros ahora lo podemos entender, Dios les estaba revelando todo progresivamente. Pero ellos tenían que obedecer y amar a Dios hasta donde Dios les había dado su revelación. Nadie podía presentarse sin un sacrificio animal. Y eso representaba la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso presentaba su sacrificio. Era un tipo de tipología. Era una sombra de Cristo. Inclusive, hermanos, el sacerdote era una sombra de Cristo. Sus ropas, el altar, los utensilios que se usaban, también el incienso, hasta el templo era una sombra de Cristo. Todo lo que tenía que ver en la adoración a Dios, todo era centrado en Jesús. Todavía ellos no lo podían entender, pero ellos tenían que ser fieles. Ellos tenían que obedecer a Dios y luego lo iban a entender como nosotros lo podemos entender ahora. Todo era centrado. Dios desde el principio centró todo en la persona de Cristo. La adoración antes de Cristo apuntaba a su futura venida. Y la adoración después de Cristo mira hacia atrás, hacia su encarnación, su muerte y su resurrección. Aunque también debemos mirar al futuro. Porque Él viene. Él viene por nosotros. Él viene por su iglesia. El regreso triunfante de nuestro Señor. Pero la idea es que la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo debe ocupar el centro en nuestra adoración. El punto de partida en nuestra adoración es Jesús, es Dios. Ese es mi primer encabezado, hermano. Entonces, lo primero que vemos es que la adoración comienza con Cristo y se centra en Él y nadie más, solo en Él. Mira cómo dice en Romanos 11, 33 al 36, una página antes. Dice, Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, todo es por Él, para Él y de Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Es importante que nosotros nos quitemos la idea de que todo es de nosotros, para nosotros, y que Dios tiene que hacer todo lo que nosotros querramos. Eso no es adoración. La adoración es Él. Es rendir honor a un ser mayor que nosotros. Todo es para su gloria. Si nosotros vivimos para la gloria de Dios, nosotros estamos viviendo en la adoración. Así lo dice la palabra de Dios. Así que después de entender que el punto de partida es nuestro Señor y el centro de adoración es Él, entonces podemos descubrir cómo Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Mi segundo encabezado, hermanos. ¿Cómo Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él? ¿Cómo Él quiere? Mira cómo Pablo les está diciendo a los cristianos que están en la iglesia de Roma que deben presentar sus cuerpos, fíjense, sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No sé si cuando ven que dice culto racional, ¿qué será eso? Bueno, lo primero es que culto significa adoración. Esa es la adoración inteligente, porque racional tiene que ver con la mente, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con el intelecto. En griego, racional significa lógico, que para nosotros es lógico. Así que envuelve nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro razonamiento. En otras palabras significa, hermanos, que es nuestra adoración inteligente, pensante,
Es una adoración inteligente, pensante. Pablo nos dice que nos presentemos a Dios. Está hablando de adoración. Cuando dice como sacrificio vivo, yo me quedé pensando en esto. Y dije, ¿cómo un sacrificio vivo? Si en otro pasaje dice, ya no quiero más sacrificios. ¿Cómo puede ser esto? Si Cristo es el sacrificio perfecto, no hay más sacrificios. Hermano, aquí lo que está hablando es de nuestros cuerpos. Está hablando que nosotros somos el sacrificio y es vivo, no es muerto. Ya Cristo hizo ese sacrificio. Ahora nosotros debemos entregar nuestros cuerpos. Somos nosotros los que debemos entregarnos por completo. Ahora, cuando digo cuerpo, tiene que ver con todo. No es una cosa, nada más. Porque muchos escuchamos decir, cuando nosotros miramos, por ejemplo, cuando habla de cuerpo, está hablando de compromiso, está hablando de que nosotros somos ese sacrificio vivo. Debe ser un sacrificio, un compromiso genuino, que nos entregamos verdaderamente en todo. No solo una parte, sino todo el cuerpo. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero viven a espalda de su palabra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos ser un sacrificio vivo? Decir que amamos a Dios, pero nosotros no amamos su palabra y no vivimos de acuerdo a su palabra. No conocemos la palabra de Dios. ¿Cómo decimos que amamos la palabra? Una cosa es lo que nosotros decimos, otra cosa es lo que nosotros hacemos. Y realmente lo que nosotros hacemos es lo que realmente somos. ¿Cómo podemos rechazar la palabra de Dios? Pero muchos me van a decir, bueno, tú no conoces mi corazón. ¿Verdad? ¿No has escuchado eso? Tú no conoces mi corazón. Mi corazón yo amo al Señor. Pero vivo como el mundo. Vivo como me da la gana. No escudriño la palabra de Dios. No busco su voluntad. Es una contradicción. El problema es que esa actitud no te va a llevar a ningún sitio bueno. La palabra también tiene esa contestación. Y dice, ¿tú sabías que de la abundancia del corazón habla la boca? Aún más, en Proverbios 23:7. ¿Tú quieres saber si tú amas a Dios? Mira lo que dice Proverbios 23:7. Pues como piensa dentro de sí, así es. Lo que tú piensas es lo que tú eres. Lo que está ocupando tu mente constantemente es lo que realmente tú estás adorando. Si tú estás concentrado todo el tiempo en tu trabajo, cosas materiales, no es que no trabajemos. Si vamos a trabajar, tenemos que trabajar. Pero aún en nuestros trabajos debemos glorificar a Dios. Aún en nuestros trabajos somos cuerpos vivos para el Señor. Como tú piensas, así eres. Si piensas como el mundo, hablas como el mundo, realmente eres como el mundo. Hermano, tú podrás engañarnos a todos nosotros. Yo podré engañarlos a todos. Pero realmente, ¿saben qué? A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Dios nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y por eso, hermanos, yo les pido a todos que se evalúen. Debemos evaluarnos. Eso es parte del cristianismo. Debemos evaluarnos si estamos adorando, si estamos teniendo una centralidad en el Evangelio, si nuestra vida tiene una vida centrada en el Evangelio. ¿Realmente pensamos en Dios durante el día, durante la semana? ¿Queremos estudiar su palabra? ¿Queremos vivir para Él? Hoy es un buen momento para examinarnos. Pero lo importante es que sepamos que Dios lo que quiere es todo.
Cuando dice cuerpo, está hablando de tu corazón, está hablando de tu mente, está hablando de todo tu ser. Es todo. Dios lo quiere todo. Comenzando con tu corazón. Entonces sería de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Nosotros cambiamos de adentro hacia afuera, pero debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Él quiere tu corazón, tu mente, tu ser, y todo es una entrega completa. Debemos vivir como adoradores de Dios en todo momento. No solo los domingos, hermano, no solo los domingos, aquí es fácil. Afuera también, con nuestros familiares, con nuestros hijos. Ahora, hermanos, ¿saben por qué Dios nos ha apartado para su gloria? Mira cómo dice el texto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. No tan solo que tú presentes tu cuerpo vivo, es que debe ser santo. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Santo. ¿Saben cuál es la idea de santidad? Separación. Separación. Cuando habían los utensilios del templo en el Antiguo Testamento, ¿cómo estos utensilios eran santos para Dios? Había que santificarlos, ¿verdad? ¿Saben qué? Era que los separaban. Ellos no podían estar mezclados con los demás utensilios que se usaban en el templo. Estos utensilios estaban separados solamente para la obra de Dios. Y es exactamente lo que quiere enseñarnos nuestro Dios. Que nosotros debemos estar separados para Él. Nuestro Dios es santo, hermanos. Escuchen esto. Él está por encima de todo lo creado. Él es trascendental. Él trasciende por mucho la creación, por encima de todo. Eso es lo que cuando Él habla de santidad, Él está diciendo que Él está por encima. Él es santo, santo, santo. No hay nada. Nada de lo creado puede estar pegado a Él. Nada se compara con Él. No hay nada que pueda estar cerca. Él está separado muy por encima de su creación, porque Él es santo. Te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Esta pregunta la escuché de Paul Washer, hablando sobre la santidad. Una pregunta sencilla. ¿Quién está más cerca de Dios? ¿Un arcángel o un gusano? Está fácil. ¿Quién está más cerca? ¿Un arcángel o un gusano? Probablemente ya muchos han contestado y han tenido en la mente el arcángel. ¿Verdad que sí? Pensaron en un arcángel. ¿Pues saben qué? Ninguno de los dos. Dios está por encima de su creación. No hay nada que se compare a Dios. Nadie está cerca de Dios. Realmente, cuando hablamos de su santidad, Él está por encima de toda la creación. Un arcángel es creación, no está cerca de Dios. Es lo mismo que un gusano cuando lo ponemos de frente. Le voy a dar otro ejemplo para que lo podamos entender. ¿Quién es más alto? ¿Mi hijo, Jaden, o yo? Bueno, hasta ahora yo por unas pulgadas, porque ya me está pasando, así yo creo que me va a pasar. Pero ustedes básicamente van a decir yo, ¿verdad? Entonces, es como si yo dijera que yo estoy más cerca del sol que Jaden. Eso es absurdo. Eso es una tontería. Cuando miramos el sol de tan lejos, a esa distancia, no podemos decir que yo estoy más cerca del sol por eso. Es lo mismo con Dios. Dios es trascendente, hermanos. Dios está por encima de su creación. No hay nada que se compare con nuestro Señor. Él es trascendente. Eso es lo que implica santidad. Es lo que implica que Él es santo, santo, santo. No hay nada que se compare con Dios. Entonces, hermanos, mira qué maravilloso el mensaje de nuestro Dios. Él nos ha separado con Él para que nosotros no estemos separados del mundo. No es que estemos igual que el mundo, no, es separado.
Él separa a un pueblo. Él separa a sus hijos. Él quiere que su pueblo no se contamine con este mundo. Él quiere que estemos separados de todas las filosofías. Cuando digo mundo, hermano, no estoy hablando que no estemos aquí trabajando y haciendo los quehaceres de la casa, y porque estamos aquí. Pero el mismo Cristo dice que mi reino no es de este mundo. Nosotros no podemos caer en la filosofía de este mundo, en lo que ellos piensan. Nosotros no pensamos igual. Nosotros pensamos según Dios, según su palabra. Hermanos, Cristo nos limpió con su sangre para que fuésemos santos. Posicionalmente, hermano, nosotros somos igual a Cristo. Estamos ahí con Él. Nosotros somos santos. Él nos mira sin pecado. Él nos ha apartado. Nos dio el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sabe quién obra dentro de ti? ¿Quién está dentro de ti? La tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo. Ahora tenemos un proceso. Hay un proceso aquí. No ha terminado todo. Hay un proceso de santificación. Debemos querer la santificación. Así que, hermano, todo comienza por la mente y no por nuestros sentimientos. Esto es algo bien importante. Yo quiero que podamos entender eso. Es un proceso de transformación. Él quiere que estemos separados de todo lo que es el mundo. Y ese es el culto racional. Como dijimos, una adoración inteligente, lógico, pensante, racional. Lo primero que Dios quiere en la adoración es que usemos la mente. No podemos poner los sentimientos primero. Tenemos que usar la mente. Todo comienza por la mente, no por nuestros sentimientos. La información que Dios nos ha revelado no es cualquier información. Dios nos ha dado su palabra, su revelación. Eso es la palabra de Dios. Dios habló y nos está diciendo lo que Él quiere. ¿Cuál es su voluntad? Su palabra, Dios nos reveló su palabra. El Evangelio, ¿cómo lo conocemos? Por medio de su palabra. No podemos conocer a Jesús si no es por su palabra. Entonces no podemos conocer a Dios si no es a través de su palabra. Por eso vemos muchas iglesias, cuando no estamos, lo bueno de esta iglesia es que es bíblica. Así se llama, Iglesia Bíblica de McKinney. El centro de esta iglesia, lo sé, es la palabra de Dios. Dios los ha bendecido porque tienen maestros que están enseñando en base a la palabra de Dios, pero eso no es lo que está ocurriendo afuera de aquí. En otras iglesias eso no es lo que está ocurriendo, hermano. Y por eso nada más, nosotros, por eso y muchas cosas más, pero en parte por eso debemos adorar a Dios. Debemos escuchar y escudriñar la palabra. Hermanos, hay muchas iglesias que piensan que están adorando a Dios. ¿Y sabían? Van y salen calientitos, piensan que adoraron a Dios. Pero la ira de Dios está sobre ellos porque lo que han hecho es idolatría. Porque están buscando sus beneficios. Y eso es peligroso. No es tener parte de la palabra de Dios, sino es tenerla toda. Todo el consejo de Dios es útil. No solamente una parte, es todo. Vamos a ir un momento a Génesis 4. Y vamos a ir avanzando. Génesis 4, del 3 al 7. Y dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel, noten eso, y
miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo Jehová a Caín, mira lo que dijo Jehová, ¿por qué te ha enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Hermano, primero, ¿qué fue lo que miró Jehová? A Abel y luego su ofrenda. Y a Caín, ¿cómo fue? Fue igual. Miró a Caín, ¿qué está diciendo? Miró su corazón, miró lo que había dentro de él y lo que había dentro de él reflejó lo que había en la ofrenda. ¿Entendieron? O sea, lo que tú haces, lo que está en tu corazón es lo que tú vas a hacer. Hay algo bien interesante aquí y es que Dios le da la oportunidad de que Caín cambie esa manera de vivir, cambie esa manera de adorarlo a él. Esto es adoración. Ellos fueron el día a adorar a Dios y presentaron su ofrenda. Pero Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda, pero sí de Abel y de su ofrenda. Por entonces Dios habla con Caín y le dice, pero le da una oportunidad y le dice, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que me agrada. Fíjense, Caín sabía lo que le agradaba a Dios. El problema muchas veces no es que nosotros no sabemos. El problema es lo que nosotros queremos. Caín sabía lo que tenía que hacer. Y vuelve y le repite y le dice, Caín, tú sabes lo que tienes que hacer. Simplemente hazlo. ¿Y qué hace Caín? No, yo sé lo que tengo que hacer. Voy a matar a mi hermano. Pero si te están dando la oportunidad, ¿a quién nosotros adoramos? Es a Dios, pues Él nos ha dicho cómo adorarle. Él nos ha revelado cómo Él quiere ser adorado. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué muchas veces no lo hacemos? Esa es la pregunta. Vamos a Segunda de Crónicas. Y esto es algo que quiero que se nos quede bien grabado en nuestra mente, porque aquí hay una actitud bien interesante. Y es la actitud del rey Josías. Segunda de Crónicas 34, del 18 en adelante. Esto ocurrió, más o menos para que vayan, ¿verdad? Para que conozcan más o menos lo que está ocurriendo aquí. Como estaban arreglando el templo, estaba el rey Josías. Josías ya había derribado muchos altares. Él era muy temeroso de Dios. Josías era temeroso de Dios, era un rey de Judá. Pero aquí sucede algo, y es que encuentran el libro de Moisés, la ley. Y él se da cuenta de algo. Dice así: además de esto, declaró el escriba Safán, el rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras del rey, de la ley, rasgó sus vestidos. Miren eso. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, la palabra de Dios, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Y mandó a que examinaran a Hicam de Safán y a Abdón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, anda, consulta a Jehová por mí y por el remanente de Israel. Fíjate, otra cosa, este rey no tan solo dice, examina esto por mí, sino que también por el pueblo. Se preocupó por el pueblo y de Judá, acerca de las palabras del libro, acerca de lo que estoy leyendo, que se ha hallado, porque grande es la ira de Dios que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Dios para hacer conforme a todo lo que está escrito. Ellos van y hablan con la profetisa, y la profetisa le manda a decir a él en el 23, y ella respondió,
Jehová Dios de Israel ha dicho así, decir al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Oh, hermanos, por eso fue que rasgó sus vestidos. Él estaba en aprieto. Él tenía un problema serio. Iban a caer todas las maldiciones por ellos alejarse de Dios, de la adoración a Dios, de su palabra. Pero le dice, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a los ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Miren lo que le dice Dios a Josías. Por cuanto oístes. ¿Escucharon? Oístes. Esta palabra oíste significa oíste con atención, prestaste atención. Llevaste esa palabra a tu corazón. La creíste. La palabra del libro. Y tu corazón se conmovió. ¿Bien por qué se conmovió su corazón? Entendió lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Y lo grave que era. Y lo creyó. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás escogido con tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Hermanos, misericordia. Dios tuvo misericordia. Nosotros podemos obtener ya Dios tuvo misericordia de nosotros. Somos los que han creído en Cristo. Hemos creído en Él y ha venido sobre nosotros la misericordia. Ya no hay ira en nosotros si hemos creído en Cristo. Pero mira lo que fue. Él se conmovió cuando escuchó la palabra. Y eso es lo que yo quiero que se quede en nuestra mente. Cuando escuchamos la palabra, ¿qué está ocurriendo ahora en sus vidas, en su mente y en su corazón al escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nosotros miramos la escritura? ¿Es un mensaje más? ¿Es algo más cada vez que alguien predica su palabra? ¿Es algo igual? Josías, ¿qué hizo? Josías entendió que estaba en peligro. Él se conmovió, lo confrontó la palabra de Dios. No fue algo, pues un mensaje ahí, leyó un libro, y ya una historia. No. Él lo sintió. Él dijo, él creyó esas palabras. Hermanos, ese es el problema. ¿Cuál es la actitud con la cual nosotros vamos delante de Dios? Eso es importante. ¿Con qué actitud nosotros vamos delante de Dios? Hermanos, en Juan 10, 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús está diciendo, mis ovejas oyen mi voz, oyen mi palabra. Eso es lo que está diciendo. Mis ovejas. ¿Somos nosotros sus ovejas? Ahora, ¿saben qué? Mira lo que dice el 26, antes. Juan 10, 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No creen a las palabras de Jesús. ¿Sabes por qué no creen? Si tú no crees en la palabra de Jesús, ¿sabes por qué es? Porque no eres de sus ovejas. No eres de su pueblo. Hermanos, si no adoramos a Dios como Él lo ha determinado en su palabra, no estamos adorando al Dios verdadero, sino a un Dios falso. Por eso Pablo dice que la adoración a Dios, la adoración que le agrada, es cuando nos presentamos. Es cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es una entrega total, de adentro hacia afuera. Es genuina, verdadera. Involucra todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, a fin de todo tu cuerpo. Es algo constante, algo que vivimos todo el tiempo.
no está muerta, sino es algo que debemos vivir y que nos va a costar. Hay un gran precio que pagar por esto. Tampoco es tan fácil. Lo hacemos porque la amamos, pero va a haber un precio. También nos dice que debe ser santa, apartada, sin contaminación. Cristo nos limpió y somos de Él. Por eso debemos vivir nosotros a la luz de Cristo, imitándole. Esa es la idea, el enfoque, hermano. Por eso el centro es Cristo. Nosotros debemos vivir como Jesús. También nos dice que nuestra adoración es inteligente, pensante, lógica. No tan solo sentimental. Si ponemos los sentimientos primero, vamos a fallar ahí. Primero entendemos la palabra de Dios y luego hay una reacción, hay un cambio en nuestro corazón. Hermanos, yo sé que hemos pasado del tiempo, pero permítame un momentito más. Hay un tercer encabezado y es este. Esto me lleva a mi tercer encabezado y es la adoración a Dios nos transforma. Cuando adoramos a Dios como Él se ha revelado a nosotros y como Él nos ha dicho, su palabra transforma nuestra vida. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él nos separa y nos limpia y nos dice que no nos conformemos a este mundo. Es un mandato. Él dice, no conforméis, no os conforméis. No te acomodes. No eches raíces aquí. No dejes que el mundo te dé la forma. Y mediante tú no dejas que el mundo te dé la forma, tú permites que la palabra de Dios te transforme. Tú permites que la palabra de Dios te transforme. Y vuelve y dice que es por nuestra renovación de nuestro entendimiento. Fíjense cuántas veces dice entendimiento, mente, lógico. Es una transformación aquí, hermanos. No nos debemos acomodar a este mundo. Cuando Dios nos salva, Él hace la obra, pero es como le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, si no hay un nacimiento espiritual, si no hay un cambio, tú ibas hacia el pecado. Pero ahora Dios te ha llevado a Cristo. Hay un cambio de dirección. No puedes seguir viviendo como vivías antes. Cuando has nacido de nuevo, cuando has sido transformado por medio de ese entendimiento, que es por medio de su palabra, tú tienes una nueva idea, un nuevo pensamiento. Tú piensas como Dios. Tú tienes una nueva relación. ¿Con quién? Primero con Dios, pero también ¿saben con qué? Con el pecado. Antes amabas el pecado, te deleitabas en el pecado, pero ahora tú aborreces lo que tu Dios aborrece, que es el pecado. Tú vives a espaldas del pecado. No es que no pecamos. Yo no estoy diciendo que somos perfectos. Yo estoy diciendo que no amamos, que luchamos en contra. Estamos vivos para poder rechazar el pecado. Somos transformados. Hay una nueva naturaleza en nosotros que nos duele cada vez que pecamos. Y para terminar, hermano, yo quisiera hacer unas preguntas. Primero, ¿quieres agradar a Dios con tu adoración? Escudriña su palabra para conocerle, para poder alabarle y adorarle correctamente. Ahora, si hay alguien aquí que no conoce al Señor, si hay alguien aquí que no ha entregado su corazón a Dios, hoy es un buen momento para que puedan arrepentirse, para que puedas arrepentirte. El Señor dice que si te arrepientes de tus pecados y vienes a Él dice que Él no te echa fuera. Si tú vienes a Él en arrepentimiento y quieres vivir para Él, solo lo único que tienes que hacer es pedirle al Señor ahora mismo, ahí donde estás, que te perdone. Confiesa tu pecado delante de Dios y dile, Señor, perdona mis pecados.
He sido un pecador que necesito restauración. Pide al Señor que entre a tu corazón, que entre a tu mente y que te transforme. Si con nosotros lo ha hecho, ¿por qué con ustedes no? Él transformó a Pablo, Él transformó a mucha gente ha transformado. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor que nuestros pecados. Y Él es Dios. Lo único que tienes que hacer es pedirle que te perdone y que quieres vivir para Él. Y comienza a vivir para Él. Ahora, hermanos, si hay alguien aquí que ya es cristiano, ¿verdad? Y probablemente hemos perdido el norte de alguna manera, a veces podemos extraviarnos. Eso pasa en nuestra relación con Dios diariamente. Hoy es un buen día también para pedirle perdón a nuestro Dios y pedirle que transforme nuestro corazón, que quiere restaurar esa relación con Él. Ahí donde estás. Ahí donde estás. No pierdas el tiempo. Esto es entre tú y Dios. Nadie más. Ahora, hermano, para recordar, el punto de partida es Dios. El centro es la adoración. El centro de nuestra adoración es la obra de Jesús. Y no podemos adorar a Dios si no conocemos su palabra y lo obedecemos. Si no conocemos el evangelio, no podemos adorar a Dios. Si no lo obedecemos, no hay adoración. Jesús es el centro de nuestra adoración. Como dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de exponer tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que todo lo que haya dicho aquí, Señor, haya sido de tu voluntad. Te pido, Señor, que sea alguien que necesita de ti, Señor. Te pido que trabajes en su corazón. Que tu palabra, Señor, transforme la vida de todos los que estamos aquí. Gracias, Señor, y que toda la gloria, toda la honra sea para ti.